Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. En esta ocasión, nos acompaña Patricia González Gutiérrez, licenciada y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis sobre el control de la natalidad en Roma, publicado bajo el título El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana. Posee dos másteres, uno en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid y otro en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Aparte es escritora y entre sus obras encontramos Soror, Mujeres en Roma, Cunnus, Sexo y Poder en Roma, Sirenas, Amazonas y Adúlteras y Existieron las Romanas. No sé si me dejo alguno, Patricia. No, por ahora no. Bueno. Bien, estamos bien. Bienvenida a nuestro canal y muchas gracias por pasar un rato con nosotros hablando de la historia de las mujeres. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, en su carrera como investigadora ha impartido conferencias, publicado artículos, colaborado en la organización de diversos simposios y actualmente es miembro de la asociación Barbaricum, una entidad dedicada al estudio del mundo tardoantiguo. Lo tenía también por aquí porque trabajaste en una serie como asesora histórica, en una serie que era sobre mujeres en Roma. Y sí. Que el hilo conductor lo llevaba Santiago Posteguillo. Sí, o sea, en realidad era solo el narrador, pero sí de Movistar, El corazón del imperio. Bueno, asesora, escritora, un poco chica de los recados también. Bueno, colaboradora, ahí también tenías tu parte. Casi me mato un par de veces en el rodaje. Maravilloso. Gajes del oficio. Pero estuvo muy bien y la verdad es que creo que quedó bastante bien. No, fue chulísima. Yo recuerdo que, y además, sobre todo, poniendo encima de la mesa cosas que vamos a ver luego, pero de personajes que han tenido, mujeres en la historia de Roma, que han tenido una mala fama por series, televisión, cine, y se ha quedado ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de la pobre Livia. O sea, la pobre Livia es la pérfida perfecta en una... Eso parecía... Y viene mucho de ello, Claudio, porque nos presenta a esa Livia como anciana, que ya está de vuelta de todo, pero claro, es lo que decíamos, Livia es una muchacha que antes de lo que nosotros consideraríamos la mayoría de edad, se ha casado, ha tenido 2 hijos, bueno, un aborto, la han obligado a divorciarse de su marido, después de tener que vivir en el exilio, se ha tenido que casar obligada con el señor que obligó a suicidarse a su padre, y dices, mira, esta señora poco a conito le echaba a la gente en la comida, o sea, soy yo, y esos iban de cicuta hasta las patas, no hubiera salido uno vivo. O sea, vamos. Pero gracias al amigo Graves se granjeó una enemistad y una fama que, vamos, tremenda, la pobre, o sea, no... Sí, y además, de hecho, incluso el personaje de Graves, hay veces que dices, de nuevo, el poco a conito le estás echando a la gente en la comida. Y me encanta al final cuando mata a Augusto ya mayor, en que le dice, es que yo soy una Claudia y tú lo has olvidado, pero yo no. Dices, ole, mi niña, si es que... Ahí queda eso. Hombre, decían que la mala fama se la había granjeado por ser la mujer del emperador, del primer emperador, y encima tener cierta autonomía y manejo de sus negocios, con lo cual eso generaba envidia. Pero bueno, de ahí a lo que se dijo de ella. No envidie la vida de esa mujer, o sea, en realidad lo pasó mal, y lo pasó mal toda su vida, o sea, era terrible, o sea, llevó una vida de mierdísima en realidad. Bueno, pues esto nos ha servido un poco para introducirnos en lo que va, en una pequeña parte de lo que va a ser la charla con Patricia, ¿no? Porque vamos a abordar el tema de la historia de las mujeres, ¿no? Que, bueno, vamos a intentar un poco desmadejar este tema tan complejo, hablar de la historiografía, incluyendo los momentos en que la mujer fue ignorada, que son la mayoría, los esfuerzos para investigarla. Hablaremos de su origen y de su evolución, de sus luces y de sus sombras. Creo que hay más sombras, luego nos dirás que luces, y siempre con un guiño a las mujeres romanas, como acabamos de ver, ¿no? Te decía antes, fuera de micro, que una de las cosas que más me habían llamado la atención en el libro al principio, hay muchas, es el libro de Existieron las Romanas, era que los libros deben plantear más preguntas que respuestas. Entonces,
vamos, porque me salieron un montón de ellos. No sé si vamos a poder verlas todas, escucharlas todas, pero vamos a por ella, ¿no? Antes unos temas más personales, porque, por ejemplo, ¿qué te llevó a especializarte cuando estudias la carrera? ¿Qué te llevó a especializarte en la historia de la mujer y en las historias de género, en la historia de género? Yo en principio me especialicé en Antigua, pero fui rodando poco a poco hacia el género. También supongo que hay en parte una cuestión de interés personal, porque siempre te gusta un poco la historia que tiene algo que ver contigo o que te toca de alguna forma, o en la que caes un poco por casualidad. Sí que es cierto que hay veces que dices, joder, es que se da muy poco de historia de género en la carrera, es mucho de historia positivista y a mí me gustaba mucho como el que luego fue mi director de tesis abordaba la historia, que era una forma mucho más social. Bueno, y la tesis acabó siendo sexo, drogas y rock and roll y ahí me he quedado. Y la verdad es que al final dices, tiene que ser algo que eso, que te toque un poco personalmente o que de repente te atraiga, tiene que ser un clic. Y yo creo que la gente piensa como, no, claro, estas feminazis que hacen historia de género porque son súper activistas y casi todas las que hemos terminado en historia de género es porque hemos ido como rodando un poco, o sea, como que nadie ha entrado ahí realmente porque llegaba a un previo de decir, creo que las nuevas generaciones igual sí pueden hacerlo, que van con muchísima más preparación previa, pero nosotros somos todavía esa generación intermedia en que estas cosas le pillaron, pero fuerísima de onda. Es decir, en España no lleva tanto tiempo la historia de género como para que fuéramos con una idea previa todavía mi generación. Bueno, mi generación que igual no tengo los huevos planos, o sea, soy un poco más mayor de lo que... Pero sí, la mayoría de nuestra edad acabamos ahí porque rodamos hacia ello. Y Patricia, para ponernos en contexto, defínenos un poco, resumidamente, porque es muy complejo, ¿no? Lo que es la historia de las mujeres, la historia de género, para situarnos, para que nuestros oyentes se sitúen en esta terminología. Sí, la historia de las mujeres es eso, historia de las mujeres, es decir, tanto la que haces de recuperación, es decir, voy a estudiar a recuperar nombres olvidados de mujeres, recuperar esa historia que no se ha hecho, pero la historia de género es la historia de cómo se conciben las relaciones entre los distintos sexos o géneros en la sociedad. Entonces, de hecho, la historia de las masculinidades es también historia de género, o la historia de la sexualidad, por ejemplo. Con lo cual es un paraguas más amplio, porque al final no se trata solo de decir hubo mujeres, sino en qué consiste ser mujer en esta época, que es lo realmente importante. Porque de hecho eso se vio muy pronto, que al principio, claro, hizo falta una historia contributiva simplemente. Añadir nombres de mujeres no existían, tenemos que hacer que la gente sepa que existieron las mujeres. Y luego fue, vale, pero ahora tenemos que ver por qué no se las conocía, por qué nos cuesta tanto hacer esto, por qué hay una diferencia entre hombres y mujeres en la sociedad, o por qué hay sociedades con que no hay solo hombres y mujeres y hay otros géneros. Entonces, es como un paso más en el estudio más social de esto, que sigue habiendo las dos cosas. Es decir, hay gente que se dedica más en exclusiva a hacer historia de las mujeres y hay gente que se dedica a historia de género que no es historia de las mujeres. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia y la distinción entre ambas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos que has encontrado ante un tema tan espinoso por la sociedad en la que vivimos? Sí, o sea, y no debería ser espinoso. Es espinoso, que me hace mucha gracia, que es que la historia de las mujeres es ideología, no es ideología que me estés diciendo que no puedo hacer historia de las mujeres. Claro. Y es terrible. Y el problema es que llevamos muchos años de retraso, es decir, para ciertos temas tú tienes una cantidad de información y de bibliografía secundaria que ya está sobre el tapete, que con un ámbito que lleva 50, 70 años estudiándose, cuesta mucho más. Todavía hay quien te trata como la loca de los gatos, incluso dentro de la academia, cada vez menos, es algo que está bastante asentado, pero todavía hay alguna reacción. Entonces, por un lado está la parte de enfrentarte a las fuentes, que requieren mucha paciencia, porque además las fuentes mienten siempre. Entonces, arañar que pueda haber ahí es complicado, pero sobre todo es enfrentarte a los contemporáneos. Aunque
para que te dejen hablar y dedicarte a tus cosas tranquilamente, parece que tienes que ir en silencio, pisando huevos, con lo cual es cansado, es cansado. Y eso es, creo que al final el quemarse es uno de los principales, o sea, el no quemarse más bien, es uno de los principales retos cuando te dedicas a estas cosas. Es difícil no quemarse, ¿no? En esta situación tan... Sí, o sea, hay veces que digo, ¿por qué no me dedicaría a cositas de espadas, de verdad? Al señor que se dedica a hacer cosas de espadas le va bien. Se le valora más, ¿no? O sea, atiende más, se le escucha más. O no se le valora más, pero por lo menos nadie le pone pegas. Los piteros a lo mejor, pero en general dices, clasificaciones de ánforas en el norte de África. Mi próximo trabajo. Pero, hombre, es más aburrido, Patricia. Bueno, los señores que se dedican a las ánforas en el norte de África les parece muy entretenido. Y las chupan, además. Oye, ¿cómo han influido los movimientos feministas en la evolución de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia? Porque el feminismo tiene un papel protagonista en todo esto. Sí, porque es lo que decíamos antes de, al final tiene que haber un interés porque lo que no te interesa no lo ves. Y hasta que no ha habido una lucha por los derechos de las mujeres y no ha habido una incidencia en, oye, igual la historia tiene algo que ver porque estamos donde estamos, no se ha empezado a hacer historia de las mujeres. Igual que con la sexualidad y los movimientos pro LGTBI han influido mucho en que se empiece a estudiar cómo eran las normas sexuales en la antigüedad. ¿Qué es eso? Igual que la historia social parte de un momento muy concreto de compromiso social, pero es muy sencillo. O sea, yo en la tesis me acuerdo que había puesto algo y me había dicho una de las historiadoras, pues que pasé por ese fragmento 1000 veces y no lo había visto, porque no leemos realmente lo que ponen las cosas y hay fragmentos por los que pasamos por encima. Entonces, una de las... Claro, hay que aprender a mirar. Y para aprender a mirar, alguien te tiene que decir, espera, para. Que por eso se le dice lo de las gafas moradas y la perspectiva de género. Porque tienes que llevar una perspectiva para poder ver cosas, porque si no las ignoras completamente. Hay un experimento que era que te ponían un vídeo de un partido de baloncesto y tenías que contar las veces que botaba el balón y había los pases. Entonces tenías que contar los pases que había en ese fragmento. En medio del partido salía un señor, la mascota del equipo, vestido de mono gigante bailongo, haciendo así en medio del campo y al final te preguntaban si lo habías visto. Y es increíble la cantidad de gente que no lo ve, porque como está concentrado en lo de los botes de los balones, el señor mono bailongo de 2 metros en medio de la pista no lo ve. Pues la historia es igual. Y las mujeres han sido el mono bailongo durante muchísimo tiempo. Sí, que es una comparación. Soy un mono bailongo de 2 metros. Pero de 2 metros. De 2 metros. Peludo. Oye, has dicho ahora una cosa sobre las fuentes, porque hay mucha gente que se cree las fuentes o lo que dijo alguien hace 2000 años al pie de la letra. Y a lo mejor ese alguien lo dijo con una intencionalidad X que no es precisamente la más... Hablando de Libia, por ejemplo. O sea, sí. Entonces está todo... Era una puñetera víbora, o sea... Claro, pero ya no es de Robert Graves, es que ya viene toda esa mala fama, claro. Viene de ese momento. ¿Y por qué? Porque había unos intereses, como todos. O sea, igual que podemos hablar mal ahora de alguien y dentro de X años eso, dejarlo por escrito y tener esa idea en el futuro, ¿no? Entonces, volviendo a las mujeres romanas y a las fuentes, ¿qué decían las fuentes clásicas sobre ellas? Es decir, sus contemporáneos. Más allá de la madre de, hija de, esposa de... O sea, esas mujeres que en el fondo son mujeres sin nombre, mujeres sin rostro, mujeres sin voz. ¿Qué decían los contemporáneos suyos? Sí, y sin nombre literal. Las romanas no tenían nombre propio. Bueno, aparte. ¿Qué coña? O sea, la parte de ni siquiera vamos a daros un nombre, os voy a nombrar por número. Hola, niña 1. Mira, vamos, empezamos fatal. Pero claro, es que las fuentes textuales, las grandes fuentes textuales, porque luego tenemos otro tipo de fuentes... escritos más pequeñitos, cuestiones... Pero hablan de las mujeres en realidad para mal. Es decir, cuando, salvo 2 o 3 ejemplos que son terribles porque son un poco, pues eso, Lucrecia, por ejemplo, que dices, la nombran para matarse. O Virginia, que la nombran para morir. El resto hablan para mal.
Y de hecho, por ejemplo, los atenienses no nombran por su nombre a las atenienses, aunque lo tengan. Entonces, tú sabes que cuando a una mujer cuentan la vida de una mujer, mal. Mal porque, claro, los romanos decían que la historia era la maestra de la vida. Pero no porque la historia te enseñe lecciones, sino porque usaban la historia para enseñar lecciones. Si se tenían que inventar las cosas, pues se las inventaban. Problemas. Ya está, adelante. Ahí, Heliogábalo queriendo ser una mujer y haciendo una fiesta en que ahogaba a la gente en pétalos de rosas. Hace falta muchos pétalos de rosas para ahogar a alguien. Son muy ligeros, muchos. Entonces en la serie compramos 300.000 y no cubrían ni el suelo. O sea, como para ahogar a alguien, ¿no? Claro, entonces las fuentes son un problema. Son un problema y el problema es que las ideas que tenían los romanos han sido las mismas que han tenido los señores a lo largo de los 2 milenios siguientes. Entonces les cuadraba muy bien. Que Livia era una envenenadora y Mesalina una guarra, pues les iba estupendo. Entonces, ¿para qué te vas a cuestionar algo que te está dando la razón? Pues es del género tonto. Y claro, hemos llegado hasta un momento en que deshacer esa maraña cuesta muchísimo. O sea, llegar a decir, oye, mira, que igual Cleopatra no era una bruja ninfómana, y te sigues encontrando titulares horribles. Había uno que decía, Cleopatra, la boca de las 20.000 felaciones, una cosa así que decías. Por favor, ¿por qué? No es necesario a estas alturas del partido. Entonces, claro, es el problema, que ha cuadrado bien esa tergiversación, igual que ha cuadrado con otras cosas. Es decir, esa idea del Imperio Romano como somos la hostia, miradnos que somos lo más militar y lo más estupendo y los conquistadores y nuestra moral también ha cuadrado hasta hoy. Lo que se llama el mirage espartano, que es ese reflejo de Esparta que lo ha utilizado todo el mundo, pues ahí tienes a los nazis creyéndose espartanos, que dices, igual te llevas una sorpresa si llegas a Esparta, majete. Empieza a hurgar que a lo mejor no te cuadra, ¿no? El asunto. Pero claro, se utiliza y entonces sí, leer las fuentes literales le va bien a mucha gente. Claro, pero porque somos muy de clichés, muy de etiquetas y ya está, y las usamos o se usan tradicionalmente y de ahí no sales, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de Cleopatra, de Agripina, de Livia, de Mesalina, que las has comentado ahora, también ha habido esfuerzos por determinadas investigadoras un poco en rescatarlas, ¿no? De esa etiqueta. Sí, y de los emperadores malos también, ¿eh? Sí. Es decir, con Tiberio, por ejemplo, se ha recuperado mucho la figura o con Domiciano, pero claro, con las emperatrices ha costado. Emma Southon tiene un libro muy bueno sobre Agripina en que dice, es que, a ver, es que lo mismo con Tiberio, si de repente quitas todos los insultos y miras simplemente las políticas, el único momento en que Claudio tuvo algo de cabeza y Nerón tuvo algo de cabeza fue cuando estaba gobernando realmente Agripina. Entonces, es un poco el intentar quitar toda esa capa de insultos para quedarte con lo que es. Que evidentemente no fue una santa ninguna, pues tampoco. Que no hicieron nada, que no hubieran hecho tipos a los que consideramos grandes modelos, también. Que dices, Augusto cortaba cabezas como si no hubiera un mañana y es el gran héroe estupendo que le dedican estatuas. Y Livia se carga a lo mejor a 3 o 4 y no hay ninguna estatua. Es decir, no tenemos estatuas de ellas. ¿De cuántas mujeres hay estatuas en las ciudades? Entonces, es un poco reivindicar no solo la parte de, oye, te estás inventando un montón de cosas, es una parte de, ¿y si lo hicieron? O sea, ¿qué pasa? Tú te puedes ir a burdeles, pero yo no. Pues están esas dos variantes. Ojalá una estatua de Livia. Eso se puede proponer. Yo quiero en mi plaza una estatua de Livia o de Agripina. El problema es que la gente va a pasar por delante y no... Da igual, pero ahí quedan. Es decir... Eso sí. Al final son espacios de memoria. Claro. Oye, igual que los nombres de las calles. ¿Cuándo? Sí, yo creo que sí lo ha habido, ¿no? Cuando la historiografía se planteó, o sea, dijo, oye, aquí hay un tema que tratar, aquí hay un tema que no se ha tratado nunca, que es la historia de las mujeres. ¿Cuándo empezó a tratarla, no? Porque Anales, la famosa escuela de Anales, bueno, pues podría ser un punto de inflexión. Luego ya comentarás que tampoco fue tan rotundo, pero sí que fue un punto de inflexión. Pero tú en el libro, por ejemplo, ya hablas que en el siglo XVIII ya se empiezan a tratar algunos
algunos temas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía aquí apuntado a Clarice Bader o a Frances Power Cooke. O sea, son gente que empieza ya, mujeres que empiezan a escribir de otra forma, ¿no? Sí, Mary Hughes, por ejemplo, que es la primera que tiene una idea de vamos a hacer una historia contributiva de las mujeres y hace una enciclopedia de mujeres, porque además ellas hacen una historia de mujeres, porque hasta entonces los hombres hacían un poco la historia de la mujer. Es decir, era un instrumento. Las 4 mujeres que salían en las fuentes, que eran como individuos, no eran del todo mujeres, eran como entes abstractos que servían para algo. Pues Ruegas de Serviez, que hizo una historia de las mujeres de la Casa Imperial, que dices, ¡buah, coñazo! O sea, historia positivista de toda la vida. Tío dedica todo un prólogo a justificarse por qué es importante algo tan irrelevante. Y tú, pero ¿cómo que irrelevante? Pero que esas señoras mandaban un montón. ¿Cómo van a ser irrelevantes? Y lo que dice es que, bueno, lo hace para que veamos que son todas unas ratas de cloaca acá y entonces poder prevenirnos contra las mujeres de los gobernantes. Yo necesito una máquina en el tiempo y tengo una lista. Tengo una lista de gente que no que va a desaparecer del mapa. O sea, que no va a seguir, ¿no? Pero como eres tan rata. O sea, ya te predispone y dices, si sigo leyendo me voy a enfadar, ¿no? Sí, y hay veces que te enfadas mucho. El hacer historia de género muchas veces tener que respirar hondo. Porque tienes las fuentes tristísimas y las fuentes con las que te enfadas un montón. Entonces, yo necesito no comprarme un ordenador cada semana, pero lo tiraría por la ventana, de verdad. Pero sí, claro, esa historia del 19 era instrumental. Eran 4 mujeres y además de la mitad de esas 4 mujeres eran míticas y de las 2 que quedan, una no tenía nombre. Entonces, se utilizaba mucho, por ejemplo, se empezó a tratar el tema del gineceo en Grecia. Si la mujer estaba encerrada en el gineceo. ¿Para decir qué? Pues que los orientales son unos bárbaros, que siempre han sido así, entonces que los romanos eran muy civilizados. Entonces, tampoco servía de mucho educar a las mujeres, pero bueno, por lo menos no las tenían ahí encerradas como animales. Pues eso, como nosotros, señoras victorianas, que estáis en la mierda, da igual, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Iros a Afganistán. Mira, es que llevamos con el mismo argumento desde los romanos, es que dejadme en paz. Es como que sí que hay gente que está peor, no me vale como excusa. Como argumento. Claro. Entonces, es eso, al principio toda la historia inicial no era historia de las mujeres, era historia de la mujer y muy instrumentalizada, ¿no? No pretendían hacer una historia de esas mujeres, pretendían utilizar una serie de ejemplos históricos para inculcar unos valores morales. Punto. Yo he mencionado hace un momentito lo de la escuela de Anales, pues para que un poco la gente se sitúe, es cuando se empezó a analizar la historia desde perspectivas sociales, económicas, se hablaba de la infancia, se empezó a hablar de la mujer, o sea que no solamente era una secuencia aburridísima de reyes, batallas y lo que siempre se había estudiado hasta la historia positivista que acabas de comentar, antes. Pero bueno, pero tampoco fue tan predominante, ¿no? Porque había pocas investigadoras metidas dentro de... La pobre Lucy Varga, que encima la putearon un montón. Es decir, al final eran señores muy comprometidos con lo suyo, pero eran señores. Que a Bloss creo que lo fusilaron, bueno, lo detuvieron un 8 de marzo, es como así muy... simbólico. O sea, era gente que acaba fusilada por los nazis. Ajá. Pero claro, no dejaban de ser... Eran señoros majos. El señor majo que dices, pues hombre, lo está intentando. Entonces, la historia económica que se hizo al principio y social era muy, pues eso, demografía, tal, con lo cual había cosas que no, es complicado ignorar a las mujeres si haces cuestiones demográficas. Hombre, sería claro. Por lo que sea. Pero sí que es cierto que no se, o sea, la historia de género ahí tiene una cuestión muy tímida, no se inicia la historia de género ahí, ni siquiera la historia de las mujeres. Lo que sí va a marcar es un espacio en el que de repente no va a ser todo tan difícil. O sea, Michelet al principio cuando intentó hacer cosas de... Vale que era muy hippie. La señora era muy hippie y probablemente yo lo hubiera odiado también en su momento. Pero empezó a hacer cosas del amor, la bruja, las emociones y tal. Todo el mundo le miraba diciendo, pues le vamos a dejar su platito de cabezas de pescado aquí en el ladín y ya está. La primera mujer que hace realmente historia económica de las mujeres no era historiadora, era una señora que tiene una fábrica. Entonces le interesaba la historia de las mujeres en la fábrica porque tenía trabajadoras, que es Alice Clark,
que era la dueña de la fábrica de zapatos Clark. Los zapatos Clark tiene como fundadora una señora que fue pionera en la historia de género. Curioso. Ahora, sí, es ahí una historia curiosa. Y para más curiosidades, pues en el momento que se empieza a hablar de historia de las mujeres, hay una reacción al verse como un intento de reescribir la historia, ¿no? En la que los hombres pues, han sido el punto central, lo más importante, y como que se sienten agredidos, ¿no? De quererles quitar poder o visibilidad. Y no tiene nada Sí, que ver. bueno, y de hecho la primera reacción fue... Claro, la primera reacción fue de asombro absoluto, pero que las mujeres existen. Y de hecho hay un congreso en los 70, en el 73, que es ¿las mujeres tienen historia? Sí, José Luis, por lo que sea, sí. Y en el 83 hay otro que dice, ¿se puede hacer historia de las mujeres? Tú lleváis 10 años debatiendo esto. Sí, se puede, lo aseguro, se puede. Lo que pasa es que cuando llegaron a darse cuenta de que efectivamente la historia de las mujeres y de género llegaba para quedarse, la historia es algo muy identitario. Entonces, si a ti te dicen de repente que vas a hablar de romanas, es como que te están tocando lo tuyo. Y claro, eso provoca una reacción violenta. Porque al final dices, no, es que la historia es esto, si tú le añades otras cosas pasa a ser otra cosa y de repente ya no es mi armadura brillante que puedo utilizar en mi masculinidad para decir los hombres somos los que cambiamos el mundo. Es como, a ver, mal, no está funcionando esto. Porque en general cuando uno tiene un privilegio lo ve como un derecho. Entonces cuando la gente accede a ese derecho se ve como si te estuvieran quitando algo. Nadie te está quitando tus espaditas, José Luis. Ve a pegarte con tus espaditas. No pasa nada. Nadie está diciendo que no se haga historia de la Segunda Guerra Mundial y te puedas aprender cuántos tornillos tenía un Panzer. Además es gente como muy obsesiva con esos detalles. Pero es que al final esto añade y de hecho sí que es cierto que cada perspectiva nueva añade una capa de complejidad a todo el resto de ámbitos. Es decir, aunque estudies espadas y tipologías de espadas, el que de repente se haga historia de género te afecta en que igual empiezas a ver cosas que antes no habías visto, como dónde están esas espadas y en qué tumbas las encuentras. Entonces, eso provoca una reacción y de hecho el feminismo, la historia de género ha provocado movimientos muy violentos. Ya está habiendo atentados de movimientos incel y de la machosfera, etcétera, etcétera, y ha habido muertas en general. Entonces, bueno, pues eso es lo que decíamos antes de que la historia es como la comida, es decir, es hasta que alguien no te dice que si vas a probar un escarabajo frito o que le va a echar el chorizo a la paella, no te das cuenta de lo identitario que es cómo comes. Se naturaliza. Total. Y la historia es un derecho. Entonces... Pero eso pasa también en el mundo actual, con la globalización, cuando hay gente que antes no podía acceder a determinados espacios o a determinados... Y es como que dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué tienes este comportamiento? A ti no te corresponde otro por tu Sí, ha naturaleza. habido follón con el sufragio y todavía hay gente de ciertos sectores que dicen, no, es que el sufragio femenino fue un error. En fin. Pilarí. Oye, has mencionado el año 73 y en tu libro lo marcas como un año clave, ¿no? Entonces, y mencionas a Sara Pomeroy. No sé si tenía Sí. algo que ver con este simposio que has comentado o es como que empieza ya a tratar la historia de las mujeres y las razones de su olvido, ¿no? O sea, lo pone encima de la mesa mucho más Claro, los clarividente. 70 fueron años de despegue de la historia de las mujeres, que ya es tarde, es decir, llevamos 50 años de... Me cuesta no decir 30. Sigo anclada en los 2000, soy de esa generación que los años 90 me hace bien. No. Llevamos 50 años de historiografía, pero sí que es cierto que realmente empieza a desarrollarse en los 70. Y lo que hizo Pomeroy fue, al principio, recopilar una serie de artículos sueltos para decir, bueno, vamos a ver dónde estamos. El típico artículo de recopilación historiográfica. ¿En qué punto estamos? Y tuvo bastante éxito el asunto y a partir de ahí se empezaron a plantear cosas. Y de hecho tiene algún libro de recopilación de fuentes que se ha quedado un poco obsoleto, porque dices,
está casi todo. Es decir, es el momento en que dices, mira, es que da para el libro. No es estos temas que dices, no me da para tesis, señor director de tesis, vamos a plantear otra cosa. A lo cual fue bastante importante en su momento, porque ahí es cuando empezaron a existir las romanas. Porque antes existía la romana o existía Livia, pero las romanas para nosotros existen desde los años 70. Claro. Sí, es muy pronto, o sea, es muy tarde. Es tremendo, no sé si es tremendo. O sea, que yo en el año 73 Pero bueno, ya tenía Suiza 8 años. alcanzó el sufragio femenino Sí, completo en toda Suiza en el 91. O sea sí, que sí, en los sí. 70 todavía existía el matrimonio reparador en que si te violaban te podías casar con él, o si te casabas con Sí, el señor que te violador. violabas, o sea... Sí, hay surrealistas. Sí, sí. Situaciones bastante surrealistas. O sea, que no. Oye, y preparando esta charla, esta entrevista, encontré una entrevista que te había hecho Federico Romero, de Divulgadores de la Historia, y te preguntaba bueno, que nadie se cuestionaba que fuese necesario dar una perspectiva social, económica o militar de la historia. Pero, sin embargo, sí que surgían críticas a esto, a la publicación de ensayos de género, la reacción que hablábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una base para saber que es necesario hablar de historia de género. Y de hecho está habiendo una cierta reacción que incluso está cuestionando la historia social. Una colega me hizo un meme que es el de vampiros existen, la pintada esa, pero con anales existen, para cosas de historia social. Y es curioso cómo los sectores más reaccionarios justo atacan este tipo de historia social, el que se puede aplicar, por ejemplo, una perspectiva social a la historia militar. El otro día a una colega le dijeron, no, es que la única historia de verdad es la historia militar. Que dices, hostia, ya ni la política, ¿eh? Además, la historia militar actual tiene mucho de emoción, de logística. Y alguien le había contestado al otro, bueno, es que a ver, la logística es más importante que las batallitas. No, que no. Poco sabes que no te dejen. Y está muy relacionado también con el antiintelectualismo. Es decir, Vance el otro día volvió a recuperar el discurso de Nixon de la culpa de todo la tienen los profesores universitarios. Y es preocupante esa reacción y se nota que cuanto más reacción antiintelectual hay, más se ataca la historia social, incluso a los niveles de los anales en los años 20. Entonces es una época complicada para estas cosas y la reacción efectivamente es violenta. Es una reacción en que te insultan, en que te atacan, en que tienes que pagar al final un precio personal para poder llevar a cabo estas investigaciones, que es algo que no debería pasar, pero pasa. Ya. Esto me estaba recordando lo que hemos hablado antes de fuera de micro, ¿no? Que una de las cosas que me llama mucho la atención tuya es tu actividad en redes sociales, rebatiendo bulos e intentando argumentar. Y al final lo que hablábamos antes es que por mucho que intentes argumentar, por mucho que intentes demostrar teorías, demostrar situaciones, al final se reducen se quedan en esa idea preconcebida que tienen y no hay avance, o sea, no hay forma de polemizar. Porque es como Además, o sea, yo creo que hace poco tuve una gordísima porque dije, bueno, las mujeres cazaban en la prehistoria. Oh, sí. Bueno, se lió, pero más te decían, no tienes ninguna prueba, te estás inventando la historia. Y yo, mira, tengo esta prueba, esta no sé qué, tengo estos estudios, estos otros, esto que está relacionado con el ajuar de tal. No. Vino otro investigador diciendo que yo donde hemos investigado que son neandertales, las marcas de estrés son las mismas en hombres y en mujeres, luego los dos llevan la misma actividad. No. Y es como, vale, Claro. plantealo al revés. ¿Qué pruebas tienes tú de que solo los hombres cazaran? Tu imaginación. Que uno me dijo una vez, no, porque existirían bifaces adaptados. Dije, adaptados como con cintos de rosa, con un lacito. Que al final caí, ya lo dijo no con diferentes tamaños. Y yo, pero te piensas que esto se fabrica en serie como el Forte. Entonces le puse una imagen con bifaces diferentes, de diferentes tamaños, y por lo que sea se cabreó. Y yo, Por lo que sea. pero Me ofendió. claro, entonces parece que tenemos que, en la historia, las mujeres han tenido que hacer el triple para aparecer la mitad, y en historia de género hay que hacer el triple para conseguir la mitad, y en divulgación hay que hacer el cuádruple, y aún así
La capacidad de convencer a la gente. Una vez convencí a una persona. Bueno, dos. Es un hito. En la última, no, es que no estás aportando fuentes. Ya hice un hilo con... Dice, pues sí hay fuentes, tienes razón. Y yo. Bueno, ya está. Y se fue. ¿Qué acaba de pasar aquí? Un señor ha dicho, me he leído las fuentes, tienes razón, me parece bien. Claro, y ya es curioso que te parezca raro. Extraño. Si aportas todas las fuentes, convenzas a alguien. Y dices, qué mal estamos, ¿no? O sea, te suelta una tonelada de datos y dices, no, porque no. Mira, ¿sabes? Pobre de quien te tenga que aguantar. O sea, tu madre seguro que todavía te está planchando los calzoncillos. O sea. Oye, y antes has dicho, hablando de espadas, hablando de tumbas, la arqueología y la epigrafía han ayudado un montón a todo esto. Claro, porque las fuentes no se interesan por la vida cotidiana. No te dicen ni lo que se presupone que sabes, igual que hoy no explicamos, cuando dices me hago un café, no explicas cómo lo haces. ¿Por qué? Porque das por supuesto que la gente sabe cómo se hace un café. Las fuentes no lo cuentan, ni las cosas que no le interesan. Entonces, la vida cotidiana, la vida real, la de la gente que hace cosas que no tienen nada que ver con esa alta moralidad que nos aparece en las fuentes, solo te aparece en la arqueología y en la epigrafía. Tienes que mirar, tienes que buscar las cosas porque muchas veces se ha obviado, o sea, ya no solo que se buscara solo brilli brilli, sino que nos hemos dejado llevar por nuestros propios valores. Eso sí es presentismo, decir que las mujeres no cazaban o que todos los que se entierran con armas son guerreros, eso sí es presentismo. Estás trasladando tu modelo de sociedad o el modelo de sociedad del 19 al pasado. Y en la epigrafía, de repente, cuando bajas al barro de la cotidianidad, bueno, epigrafía, en Pompeya los grafitos, en los archivos que se encuentran en Egipto, de repente la gente hace un poco cosas que no ves en las fuentes. Y de repente tienes a prostitutas muy orgullosas de su trabajo porque ya se ganan el jornal por sí mismas. Pues oye, yo he conseguido mi libertad y ahora me gano el pan y no tengo que estafar a nadie, no como el del vino que le echa más agua de la cuenta. O ves, por ejemplo, a una mujer que está conviviendo con dos hombres, tienes ahí una pareja abierta, tienes mujeres que están trabajando, tienes herreras, tienes armeras. O sea, la epigrafía es woke. O sea, eso está claro. Si tú hicieras una peli de romanos con lo que te sale en la epigrafía, sería como, oh, Dios mío, la sirenita negra. Pues lo mismo. O sea, una peli de romanos en que sale una señora que está financiando el teatro de la ciudad, una que es herrera, una que tiene un negocio de esculturas. Se te come en vivo y es la realidad, es lo que tenemos reflejado. Entonces, eso solo nos va a aparecer ahí. Luego hay cosas que puedes contrastar, pero hay cosas que solo te aparecen en la vida cotidiana, solo te aparecen en la epigrafía. Claro, pero la epigrafía, o sea, ha estado ahí siempre. O sea, no, Sí, claro, pero hace 2000 años, o sea, antes en esta basa había una estatua y ahora la estatua ha desaparecido, pero sigue quedando lo que ponía ahí. Y no se ha visto hasta, o no es se ha que nadie querido lo ver, leía. ¿no? Y los que lo leían lo compilaban, pero no sacaban muchas cosas. Y luego Conclusiones. hay cosas que había que eran tabú. O sea, por ejemplo, todas las movidas sexuales en Pompeya se escondían. Si lo estudiabas, ya te miraban un poco raro. Había gente que tuvo que sacar libros de compilación o de estudio de estas piezas con seudónimo, porque cómo iba a publicarlo con su nombre. Y cosas que de hecho se han ocultado consciente o inconscientemente. Una señora, por ejemplo, que tiene una escuela de matemáticas y se menciona en la obra de otro señor. Pues los alumnos de esta señora están todos equivocados. Y cuando se tradujo por primera vez al alemán, creo que fue el alemán, bueno, se tradujo en masculino, porque qué tontos los copistas que han puesto ella. Claro. ¿Cómo va a ser si tiene una escuela de matemáticas? O, por ejemplo, en Pompeya, bueno, luego un siglo después llegó un inglés que dijo, venga, yo voy a traducir del griego directamente, un héroe de... Y dijo, hostia, pone ella. Todavía seguimos discutiendo si el copista era idiota o no, o el idiota era el señor alemán. Ya. En este caso siempre el señor alemán. Y en Pompeya hay, por ejemplo, un grafito que es de una chica que le está escribiendo a su amante, chica. Y le está diciendo, a ver, si es que los hombres son todos iguales, vente conmigo, que yo soy mucho mejor. Y en latín,
tenemos declinaciones y pronombres suficientes como para saber que es una chica escribiendo una chica. Y que no hay confusión. Pues se ha traducido en masculino. Entonces ha habido recortes ahí. Y de hecho pasa también a veces muy, muy intencionadamente, hay un párrafo de San Agustín que se está dirigiendo a una congregación de mujeres y les dice, hombre, cuando os dije que os amáis era espiritualmente, dejad de hacer cochinadas. Y en la BAC lo cortaron. Y no sé quién me decía el otro día, es que tuve que ir a verlo porque no me lo creí. Dije, es lo mismo que me pasó a mí cuando lo dije, no puede ser. Esto que tienes que comprobarlo como 3 veces y efectivamente lo han cortado. Es que no, dije, me dijo, es que la Patri que exagera. No, mierda, es verdad. Es claro, así pues te pone las cosas más complicadas. Entonces, las cosas están ahí, pero las cortas o las obvias o tienes, pues eso, al señor Mommsen escribiendo todo las inscripciones, pero que le daba igual que hubiera un emperador, una mujer o lo que fuera. Y esto que estás contando, el ostracismo, el otro día escuchando a Isabel Mellén en un podcast, en una entrevista que le hacían con respecto a su libro, creo que es El sexo en románico. Sí, y tenía ya Tierra de Damas, que también comentaba un poco esto. Claro, es que es lo mismo que estás contando tú ahora, ¿no? O sea, cómo ocultaban, o sea, cómo va a haber figuritas sexuales en una iglesia románica. O sea, por Dios, eso es. Entonces, todo ese proceso es lo que acabas de contar en la época de los romanos. O sea, que es que la historia se repite constantemente en este sentido, desgraciadamente. Sí, no ha dejado, es como, el otro día estábamos en una charla con unos chavales y preguntaron que cómo sabíamos los historiadores que iba a haber una tercera guerra mundial. Y uno de los ponentes dijo, pero si no hemos dejado de estar en guerra. Es decir, el problema no es que vaya a haber no es que la historia se repita, es que no hemos descentralizado las guerras, pero no ha dejado de haber guerra desde la Segunda Guerra Mundial. No hemos tenido un periodo nunca de paz. Esto es un poco igual, no hemos dejado de estar en guerra. Si es que el señor que hace una Damnatio Memorial y en los estudios actuales te vas al archivo y cuando pone fulanito y su mujer menganita financiaron esto, te vas al libro que saca y dice fulanito financió esto. Entonces, y su señora esposa, que también estaba poniendo pasta, te la comes, ¿verdad? Que es como... Entonces, no hemos salido de ahí, que es el problema. Es decir, no se repite, no hemos parado. Oye, acabas de mencionar chavales, gente joven, ¿no? Y tú en el libro tienes un apartado que es la recepción de Roma en la época contemporánea. Y entonces ahí pues hablas de divulgación, evidentemente, cine, series, juegos, videojuegos, las redes sociales, los divulgadores en redes sociales. ¿Cómo ves tú el tema este de cara a las nuevas generaciones? A ver, o sea, hay 2 partes. Una, la de cómo conseguir que la gente distinga ficción y realidad, pero se interese, porque al final, vamos a ser sinceros, la gente se acerca al mundo clásico por las series, por los videojuegos, por 300. Es decir, la gente cree que los espartanos eran heteros por 300. Y que Livia es mala por Yo Claudio. Bueno, ya Yo Claudio lo ve menos gente, pero en fin. Pero lo vio mucha gente que sigue con Lo vio esa... mucha gente que Claro. sigue, y de hecho es curioso cómo, yo lo comentaba siempre en cuestiones de estas, cómo la imagen que proyectó Yo Claudio ha marcado a generaciones que no vieron Yo Claudio, porque es la información que reciben aunque no hayan visto directamente la serie. Y la otra cuestión es cómo los historiadores de repente desde hace 10 años para acá hemos dicho, ¡oh! Esto existe, habrá que estudiarlo, porque hasta hace poco recepción era los tapices del 16. O sea, nos parecía súper interesante cómo los tapices del 16 utilizaban la mitología clásica y parece que no éramos capaces de ver que hostia, existía Assassin's Creed. Bueno, conozco a un chaval que le pagó la tesis los de Assassin's Creed. Los de los piratas, sí, decidieron invertir en gente que estudiara cosas de piratas. Ubisoft y sus cosas. Entonces, es una relación complicada y hay que hacer divulgación que incluya esos elementos audiovisuales, estudiar qué valores se están representando en esos elementos audiovisuales y convencer a la gente de que distingan entre realidad y ficción. Es decir, que la novela histórica está muy bien, pero no es un ensayo, que está muy bien acercarse a Grecia con Assassin's Creed, pero que no eran exactamente así las ciudades, ni las dinámicas sociales. O sea, hay un trabajo muy interesante en que
también es una oportunidad porque de repente también las series se están dando cuenta de que puede haber asesores históricos y que pueden aportar cosas. Debería haber más simbiosis, igual que ha habido una cierta simbiosis en la divulgación a nivel ensayos, en el audiovisual nos falta mucho por hacer todavía, pero es básico, porque es el acercamiento y es el único acercamiento que va a tener mucha gente. Hay que tener en cuenta que muchísima gente, el único acercamiento que va a tener a la historia es el colegio y las series. Yeah. Punto. O sea, ¿de qué me vale a mí editar libros si hay gente que no lo va a leer? Sí, es algo complejo. Sobre todo ahí la dicotomía ficción-realidad. Porque, Sí. claro, si tú te intentas acercar a un público a través de los videojuegos, por ejemplo, que me parece un tema súper interesante, pero claro, si al final se van a quedar con esa situación que ven en la pantalla y no van a pensar, oye, esto no es así, o sea, ser conscientes de antemano, dices, esto no era así, esto es un juego, pero a lo mejor me puede interesar el profundizar en otra, pero bueno, igual que es un videojuego, lo has dicho tú, la novela histórica. Incluso el imaginario colectivo cambia. O sea, por ejemplo, Roma, la serie de Roma, que en realidad fue muy cortita, o sea, siempre nos la imaginamos como más larga de lo que fue en realidad. Cambió mucho el imaginario colectivo respecto al blanco en las ciudades. Todavía no hemos conseguido adaptarlo a las esculturas, que chocaría mucho y te saca el... Pero la imagen que tienen los chavales actualmente de cómo se imaginan una ciudad no es la imagen que tendrían nuestros padres de esa ciudad blanca en mármol del Peplum. El Peplum nos daba esa imagen totalmente blanca y ahora la gente tiene la imagen ya de las paredes pintadas, de los frescos. Entonces influye mucho en el imaginario colectivo, que hay cosas que va a costar, o sea, que no salgan mujeres escotadas con escote, va a costar. Pero influye mucho más de lo que pensamos, muchísimo. Leyendo el libro, yo iba subrayando, iba haciendo notas, entonces yo ya tenía una pregunta que se acabó contestando al final del libro, porque yo tenía, ¿crees que se ha avanzado en los últimos años en este campo? Y de pronto dices tú en el libro, dice, cada vez que digamos que hemos avanzado mucho, pensáoslo 2 veces. Claro, porque parece que hemos hecho muchísimo, porque ahora se habla de historia de las mujeres, hay libros de historia de las mujeres y tal, pero hay muchas dinámicas que no has cambiado, es decir, todavía estamos denunciando los alma al panel, que hay veces que dices, bueno, la mierda pasa, es decir, te puede pasar que tengas 10 invitados, te renuncien 2, o sea, a mí me ha pasado en Despertar Pro decir, ya tengo 8 artículos, había 3 mujeres, porque es un campo que no hay especialmente muchas, las 3 renuncian, pero las 3 dicen, pero avisa a mi colega para que lo haga. Entonces, no pasa nada. Pero de veces que dicen, no, realmente no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo es que no has podido encontrar? No, es que nos ha pasado sin pensar. Que haya 18 hombres y 0 mujeres te ha pasado sin pensar. O que en una balda de una librería en los recomendados sean todos libros de hombres. O que en una sección de premios sean básicamente todos hombres. Dices, hay paneles de premios en que en 7 categorías, con 8 nominados en cada categoría, hay 3 mujeres. Venga, hombre. Por ejemplo, Planeta ha tenido que hacer como un esfuerzo consciente para intentar meter más mujeres. Y en una de estas veces fue Carmen Mola, que eran 3 hombres con una gabardina, que dices, venga. Entonces, es lo de siempre. Tenemos avances, pero al final la capa, el río que corre por debajo, las aguas subterráneas, sigue costando. Entonces, hay muchas dinámicas que nos va a costar muchísimo cambiar si no acabamos como el cuento de la criada dentro de 20 años, porque Trump ha tirado 3 bombas nucleares y tenemos una sociedad distópica, que también puede pasar. Yo estoy confiando a que alguien chupe un lemur y tener un brote de peste negra con resistencia a los antibióticos. Me parece mucho más encantador que la bomba atómica. Pero estamos ahí, de probabilidades. Oye, has hablado, pues el problema de que sí hay investigadoras, sí hay escritoras, lo que pasa es que al final siempre caemos en el mismo tópico, ¿no? Y destácanos ahora mismo qué divulgadoras o qué investigadoras destacarías tú de las que hay ahora mismo en el panorama. Sí, o sea, más allá, por ejemplo, comentaba Emma Southon, has comentado a Isabel Mellén, hay proyectos de divulgación muy buenos sobre historia de las mujeres y también hay grupos de investigación muy buenos, que al final
nosotros nos nutrimos de estos grupos, por ejemplo, en Oviedo, centrado en las maternidades, con Rosa Cid, o en Granada, por ejemplo, tanto en prehistoria, que es algo que se suele obviar, que lo de la mujer en la prehistoria. Los estudios de género en el mundo antiguo no fueron nada pioneros, siempre parecía que era moderna o prehistoria por el tema del matriarcado y tal, pero cuesta mucho meter la cuña en temas de prehistoria reciente, sobre todo, pues eso, con Marga Sánchez. Pero también en el mundo antiguo hay un grupo sobre mujeres y evergetismo y poder y tal, que es muy interesante. Entonces, hay mucha gente trabajando y esto es un trabajo colaborativo, porque al final si estuviéramos solas, nos moríamos. Y en eso y en estudios de género, también en masculinidades, etcétera, etcétera. Hay gente haciendo trabajos súper interesantes. Hay una chica en Barcelona trabajando, por ejemplo, sobre el tema de justo masculinidades y emoción en temas militares. Y dices, hostia, es que hay gente muy, muy válida. Y habla siempre de mujeres, pero los hombres no participamos en ese estudio, en esa investigación. Sí hay, sí hay. Y de hecho ha habido antes, y por ejemplo en España es curioso que parte de los pioneros de la historia de género fueron hombres. O sea, Domingo Plácido, por ejemplo, que no Plácido Domingo, que fue una persona a la que, bueno, sigue viva, o sea, no es, pero que se purgó en el franquismo en la universidad, fue bastante pionero en traer cosas de estudios de género a España. Y hay hombres que se dedican a la historia de género. Que de hecho hubo uno, Pedro David Conesa Navarro, que todavía le estamos pidiendo perdón porque él trabaja sobre cuestiones de emperatrices. Y a un congreso de jóvenes investigadores nos envió una ponencia sobre Plautilla. Y todos, éramos como 5 en la organización, todos por separado leímos La emperatriz Putilla y dijimos, hombre, con esa no puedes titular algo así. Y claro, como 3 días después, cuando estábamos a punto de rechazar, de repente alguien dijo, no, que no es Putilla, que es Plautilla. La madre que nos parió. El subconsciente. Y casi le tiramos en uno de sus primeros congresos porque todos leímos mal lo que había puesto. Y sí, Franci Doncha, por ejemplo, también está trabajando en temas de mujeres, matrimonio y demás, o sea que, y luego en temas de género y sexualidad, pues ya ahí hay un poco más variado. Sí que es cierto que tradicionalmente quien más se ha dedicado a la historia de las mujeres, pero igual que quien más se ha dedicado a la historia de las sexualidades es gente del colectivo LGTBI y yo qué sé, hay una cátedra militar de historia militar al final en estas cosas. Hay una cierta tendencia a terminar haciendo cosas de... Que ya me jode luego que solo te hablen para hablar, ustedes llamen para hablar de cosas de mujeres, pero Sí, porque sí. volvemos a las etiquetas. Al final, o sea, Sí. es que no salimos de una y nos metemos en otra. O sea, de Málaga a Malagón. Sí, que luego sí me parece importante que hay mucha gente que no hace historia de género, pero está aplicando perspectivas de género y habla de mujeres dentro de sus investigaciones. Pues eso, yo estoy investigando el Largar, por ejemplo, y te hablo de cómo las mujeres tenían poder. Y dices, gracias. Gracias, que de repente esa mitad que parece que no existe, de repente existe. Meribert no es especialista en historia de género, por ejemplo. Ella es especialista en el mundo clásico, en Roma, pero te habla de mujeres. Pues dices, igual ahí está el punto de inflexión real en que gente que no es de tu disciplina aplique de repente esos conocimientos y tal. Bien, ahí estamos. Bueno, pues eso es un paso. Bueno, tenía aquí una pregunta, pero que ya la has ido contestando a lo largo de la charla, que es cómo ves el futuro de la historia de la mujer y de la historia de género. O sea, más o menos, bueno, pues el futuro es duro. Yo es que oscilo. Hay días en que tengo fe en la humanidad y dices, joder, hay gente joven tirando un montón, de verdad que tenemos esperanza. De repente alguien te escribe diciendo, ojo, tu libro me ha gustado un montón. Dices, vamos, haces un congreso súper bonito. Y hay días que dices lo del lemur. Lo del lemur, yo me voy a ir a chupar lemures hasta porque ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir en estas? Entonces, oscilo. Yo que sé, dadme ánimos porque no os va a gustar lo de la peste negra. Entonces, pero es terrible. Es Bueno, que, pues claro, es como todo, ¿no? Que depende. Que habla así. Claro, y entras a las redes y es una montaña rusa emocional. Bueno. Porque en la calle todavía la gente no se atreve a decirte ciertas cosas a la cara. Entonces, como que puedes sortear las cosas porque al final la gente pues no se arriesga a que le pegues un puñetazo en vivo en directo, pero
pero en las redes de repente ves nazis, algo súper bonito, nazis, gatitos. Y dices... Y amparados no con su nombre y apellido, o sea, encima con sus users rarísimos y es cobardía pura. Y ya la pregunta que te voy a hacer es, en esos días, ¿en qué tienes fe en la humanidad? ¿No? O sea, ¿cómo crees que tu trabajo contribuye a una mayor comprensión y apreciación de la historia de la mujer y la historia de género? Me refiero a los días buenos, ¿eh? A los días en los que confías en la humanidad. En el otro, el día del lemur, no vamos... En los malos también tengo la pequeña esperanza de, por ejemplo, cuando en redes utilizo un tuit terriblemente horrible para explicar cosas, gente que dice, oh, dices, bien, a alguien le va a servir esto. O sea, no lo hago por convencer al idiota de turno, sino porque hay gente a la que le pueden servir los datos. Y yo espero que alguien se lea mis libros. Es decir, si puedo aportar perspectiva y que, yo qué sé, un chaval, por ejemplo, en una presentación que me dice, joder, yo convencí a mi director de tesis de hacer este tema diciendo, mira, pero es que esto se está haciendo. Dices, poquito a poco. Al final es una pieza en un puzzle de 200.000, en que igual además eres el cacho de cielo, que ni siquiera eres una pieza que alguien pueda colocar o un borde. No tienes nada, eres ahí un cacho azul que va a estar en medio de la nada. Pero si no está esa pieza, hay un hueco. O sea, al final esto es un trabajo colectivo y no todo el mundo va a ser un borde, ni la pieza bonita, ni el ojo del gatito, pero los trozos azules también importan. O sea, al final da igual no tener un impacto súper significativo y no ser Mary Bear y no cambiar el mundo y demás. Sí, aparte, yo espero ser Pardo Bazán sin el racismo. Va a ser una señora de provincias que se sienta a escribir en su casa con su chimenea y que a alguien le guste el libro y diga qué bien y dices, me vale. Y ese impacto en la sociedad me parece estupendo. Luego tengo que pegarme por más cosas, pero eso me valdría. De todas formas, yo creo que estamos muy condicionados por las malditas redes sociales. Vamos a ver, o sea, las redes sociales no es la sociedad en general. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Entonces, y ese ruido cuando es negativo, porque es que hay a veces que dices, no, esto es insufrible, nos deja un sabor de boca muy... Yo creo que no todo el mundo actúa de esa forma. No, pero son un buen termómetro. Lo comentaba el otro día, pues estaba explicando el tema justo del movimiento incel. Me decía un colega, pero movimiento, porque si es en redes, es como, vale, pero en las redes puede haber muchos millones de personas organizándose. Es decir, no podemos despreciar el impacto que tienen las redes, porque no es solo el impacto que tenga el ruido en las redes. Las redes son muchos millones de personas haciendo cosas. Ya ha habido asesinatos que se han retransmitido por redes. Claro. Porque hay una comunidad detrás. El movimiento incel se organizó en un hilo de Reddit. Entonces, deberíamos tener cuidado al pensar que hay una especie de mundo virtual aparte del mundo real. O sea, el imbécil que está acosando en redes a lo mejor no se atreve a decírtelo a la cara si eres la señora que está atendiendo la frutería, pero es una persona real, o sea, cada usuario, salvo los bots, etcétera, etcétera. Con lo cual, no deberíamos menospreciar el ruido que hace esa gente o la cantidad de gente que puede haber. Lo que pasa es que antes teníamos más capacidad de no verlo. Pero luego te llega un 1939 y te preguntas por qué. Y dices, pues porque los nazis también se organizaban en su momento. Entonces, una cosa es que se estén organizando en un bar y ahora el bar tiene un radio mucho más grande. Claro, eres un bar de 3 millones de personas que tienes a un chaval en Pakistán escribiendo. Pero son personas reales. Y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Estudiantes, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que desean especializarse en estos campos que estamos hablando? Que se armen de paciencia y que si les gusta vayan a por ello. Es como cuando te dicen, ¿qué consejo le das a alguien que quiere estudiar historia? Mira, es que para acabar amargado, pues ya tienes toda la vida. Es decir, te va a decir, no, es que vas a acabar trabajando en el McDonald's. Bueno, pues igual estudio ingeniería y estoy amargado los 30 años que estoy ejerciendo de... Entonces, esto hay que intentarlo. Nunca sabes por dónde va a saltar la liebre, nunca sabes si vas a tener suerte. Yo qué sé, igual te cae mañana una maceta en la cabeza. Es que a veces esa idea
que además es muy de posguerra, de pensar en el futuro, asegurarte el futuro. Y, si da igual, si es que no lo sabes. Entonces, que te quiten lo bailado. Me escribió estos días una chica en plan, preocupada además por la investigación. Sí que es cierto que una cosa como súper básica es, si empiezas a estudiar historia y te estás especializando y quieres investigar, vea por la nota de este primero, porque esto de 6 créditos son 6 créditos, es mentira. Luego te van a pedir un 8 para siquiera valorarte y estás jodidísimo como no hayas empezado desde primero. Pero claro, es como, bueno, disfruta el camino también. Hay formas de empezar a publicar, pero divulga tus cosas que te gustan, especialízate de lo que quieras, lee sobre lo que te guste, porque no hay una cosa con más salidas que otra. Esto es un poco hacer un tiro al aire. Y de repente o le das una paloma o no le das a nada. Que siempre se dice, no, estudia algo con salidas. ¿Qué tiene salidas? Oye, Patricia, y para ir terminando, venga, un par de preguntas así megalíticas. Cuéntanos, según tu perspectiva, los logros más importantes de mujeres en la historia, pero que han sido subestimados u olvidados. Existir. Y en realidad hay una cuestión básica que es, cada vez que decimos esto parece que decimos el Kevlar, los limpiaparabrisas, dices, hostia, es que también tenemos un problema en que los trabajos que se han considerado femeninos se han infravalorado y son los que realmente tienen una importancia enorme. O sea, la alimentación, el vestido, la crianza. Pues, oye, que hemos estado preparando la comida, criando, tal, no sé qué, durante muchísimo tiempo. Y sí que hay un movimiento de recuperación, por ejemplo, eso de decir, no solo hay que reivindicar que las mujeres han sido médicas, han sido inventoras, sino que, hostia, los trabajos que se han considerado femeninos y se han considerado no trabajo, es como, pásate tú 3 horas moliendo en un molino de mano, a ver si eso es socio. Bonico. Que siempre te dicen, no, es que claro, el feminismo ha convencido a las mujeres de que ser ama de casa es su misión. ¿Por qué no que te quedas tú en casa? ¿Por qué no te quedas tú en casa? José Luis, quédate tú en casa. A ver qué fácil es. Entonces, reivindicar todo ese no trabajo que en realidad ha sido la base de la supervivencia de la humanidad. Básicamente. Y no está mal. Y no está mal. Pues, y no está mal. Legado... Bueno, la siguiente pregunta era más o menos, has contestado también, ¿no? Porque el legado más importante de las mujeres que han dejado en la historia. Es que somos la puñetera mitad de la humanidad. Es que parece que el legado es el David de Miguel Ángel. Mira, o sea, métetelo por donde te quepa, ¿sabes? Porque llegas a casa y tienes las lentejas calientes. ¿Qué te han hecho las lentejas calientes? Que eso se obvia mucho. Y además es eso, las mujeres se han incorporado al mercado laboral, pero los hombres no se han incorporado al mercado del cuidado de la casa. Y dices, hombre, así no vale. Que yo trabajo mis 8 horas y luego tengo que plancharte la ropa, ¿no? Que luego dicen, ay, es que las mujeres ahora quieren acabar con vino y gatos. Me parece un planazo por tal de no aguantarte. O sea, ¿qué pasa? O sea, eres tú mejor opción que mis gatos, porque mis gatos tampoco cocinan, pero por lo menos me dan cariño. Dice, si no se van a meter conmigo. Entonces, que es parte del miedo. De repente hay muchos hombres que han descubierto que de repente no, el mundo no les va a regalar un starter pack de persona básica que sea una mujer para que les cuide. No, que lo del Emilio y la Sofía de Rousseau, en que Sofía estaba para complacer al hombre, de repente no. Entonces se cabrean porque dices, pero bueno, no sé, en vez de pegarme un tiro, pues aprende a hacer tus lentejas, ¿no? Y entonces hablamos en igualdad de condiciones, pero sí. Patricia, ha sido un ratito fantástico. O sea, yo creo que has dejado muchas cosas claras. O sea, que parece obvio el que dices, joder, tenemos que estar hablando de es lo que te preguntaba Federico, ¿no? O sea, Sí. hay que reivindicar todo esto, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la sociedad, lo has ido comentando a lo largo de la charla, al final la sociedad es la que es y todavía quedan muchos estancos totalmente cerrados que por mucho que los abras, los airees, los pintes, pues al final van a volver a verlo negro todo, aunque esté de colorines la habitación, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, pues si otra vez te encuentro un huequecillo en el que podamos seguir hablando de este tema, pues fantástico, porque yo creo que hace
hace falta, hace falta. Y tus libros son geniales porque son súper directos, no se andan por las ramas, son entendibles, que yo creo que lo hablábamos también antes, ¿no? O sea, no son... Sí, lo de que sean legibles es importante. Claro, porque lo hablamos, o sea, hay que llegar a todo el mundo. Hay que llegar a todo el mundo y esa es la labor fundamental de los divulgadores actualmente, ¿no? Porque si es verdad que hemos tenido buenos profesores de historia y no tan buenos, porque, Un poco de todo, sí. claro, pero bueno, como todo en la vida, pero ahora ya se está mezclando esa virtud, porque yo creo que es una virtud el poder no solamente dirigirte a un elenco de estudiantes en un aula que se supone que te van a entender, se supone, lo que les estás contando. Sí. Los vas a aburrir seguramente, porque también nos hemos aburrido en algunas clases. Yo estudié historia por la UNED y, joder, había algunas clases que eran en casa a las 5 y pico de la tarde, después de haber estado el día currando y te daban cabezazos, porque era con una PPT y pasar transparencias una detrás de otra. Entonces dices, bueno, pero ahora hay otro enfoque. Ya. Hay otro enfoque y yo creo que se llega mucho más directo a todo el mundo, ya no a la gente joven, a todo el mundo. O sea, porque está lo que decías tú, las redes sociales, están los podcasts, que hay podcasts muy buenos, que la gente se engancha y que, bueno, pues se aprenden muchas cosas. Sí. Y hay que seguir en ello. Hay que seguir en la brecha. Sí, sobre todo vosotros que estáis ahí incombustibles, luchando contra las inclemencias, en este caso no del tiempo, sino de la propia sociedad. Patricia, muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que pueda contar contigo en otra ocasión para seguir hablando de historia de mujeres, de género y de todo lo que conlleva a su alrededor. Igualmente, un placer completamente. Muchas gracias. Sí, me Bueno, voy a sacar a Patricia, la perra. sí, yo también a No es este que un le he lemur. despertado. Yo con la luz le he despertado, ya le tengo Sí. aquí debajo como diciendo, Yo estoy oyendo las patitas en la puerta, que ya está ahí haciendo el gesto de... atacada. Bueno, Patricia, yo lo he disfrutado, lo has contado además con tu naturalidad y con tu forma de expresarte, genial, porque es llana, o sea, es una forma muy, muy entendible y me gusta muchísimo. Así que algún día recibirás o un correo o un mensaje por Twitter. Oye, que estoy aquí, a ver si me haces caso y hablamos de este tema. Perfecto, yo encantada. Muchas gracias, Patricia. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bueno, pollito.